Feature Engineering, el arte oculto de representar datos que puedan ser interpretados por una máquina. Soy Fabricio Echeverría. Para comprender la necesidad de usar Feature Engineering, les muestro el siguiente diagrama, en el cual lo primero que tenemos que establecer es que los datos deben estar en una estructura de data, pero estos datos pueden ser numéricos o categóricos. El problema que ocurre es que en datos numéricos podemos tener valores que tengan una sobreescala o desproporcionada entre sus columnas. Y en los categóricos es que no se pueden procesar palabras dentro de una máquina. Para esto tenemos que convertirlo en alguna otra estructura de datos. Y al finalizar esta transformación, ya sea de valores numéricos o categóricos, vamos a obtener un nuevo dataset. Y ese dataset ya puede ser utilizado en un modelo de Machine Learning por medio de la separación del aprendizaje supervisado en el dataset de train y de test, que es el 80% de los datos del dataset del train y el 20% de los datos de dataset en test, para que los algoritmos de Machine Learning generen el modelo a partir de los datos de entrenamiento y finalmente lo puede evaluar el modelo con el 20% de los datos que se encontraron en test. Para eso utilizamos Feature Engineering, para tener esa calidad de transformación de datos. Ahora, en algunas herramientas ya el Feature Engineering viene embebido o se lo realiza automáticamente, pero existen ciertas columnas o ciertos datos que necesitamos tener alguna transformación especial y que sí necesitaríamos crear algún algoritmo para poderlo desarrollar. Tipos de datos numéricos. Los algoritmos de Machine Learning generalmente funcionan directamente con datos numéricos. Todos estos pueden ser interpretados, pueden ser convertidos en bits, pueden ser sumados, multiplicados, divididos y además de eso sacar valores como relaciones o coeficientes de correlación. Por tanto, son fácilmente usados por una máquina. Normalización. La normalización es una técnica de preprocesamiento de datos y de transformación que pasa los datos de una escala a un rango específico entre 0 y 1 o menos 1 y 1, tal como se muestra en la ecuación, en el cual el valor, una vez que es normalizado, se convierte en el valor menos el valor mínimo dividido para la diferencia del rango, que es el máximo menos el mínimo del dataset. La estandarización es parecida a la normalización, solamente que para esto vamos a considerar la media y la desviación estándar, haciendo que los datos se centren en la media, ¿verdad?, y dividiendo los valores para la desviación estándar. Esto de aquí nos ayuda a identificar cuándo pueden existir posibles valores que se encuentran fuera del rango. Veamos una comparación entre normalización versus estandarización, usando las dos formas de distribución de datos, ya sea por boxplot o por histograma. Fijémonos en el boxplot. Los datos originales están dentro de un valor que va entre valores que están entre 0 y 20 o llegan a un máximo superior a 80. Fíjense que este mismo dato es normalizado entre 0 y 1 o estandarizado llegando a un valor máximo de 2 o de menos 2. Pero la distribución se mantiene. La distribución se mantiene, lo cual lo hace muy importante. Ahora, estos datos pueden ser utilizados en estas escalas, evitando que existan diferentes desproporciones al usar un valor como el caso del 80. Fijémonos en el histograma. Veamos de nuevo, los valores se mueven entre 0 y un poco más allá de 80. Y una vez que el histograma se lo ve en la parte normalizada, mantiene su distribución. Y cuando es estandarizado, mantiene su distribución. O sea, ¿por qué utilizo esto? Es porque al momento que tengo variables que tienen diferentes tipos de escala, puede prestarse a existir diferentes desproporciones con respecto a valores muy altos o muy pequeños. Hablemos de categorías. Los algoritmos de Machine Learning generalmente no funcionan directamente con datos categóricos, porque requieren datos numéricos para calcular distancias, pesos o relaciones. Entonces tenemos que convertir estos elementos, que por general son cadenas de caracteres o símbolos, en elementos que se puedan procesar dentro de elementos vectoriales o matriciales u otra forma parecida. Veamos
el primer modelo, one-hot encoding. Es una técnica de preprocesamiento de datos que convierte a cada variable categórica en columnas y a cada columna se le va a indicar cuándo este valor existe. Veamos el ejemplo. Tengo en este caso la variable categórica color, green, red, black, orange. Y voy a eso crear 4 columnas, green, red, black y orange. De manera tal que cuando es green va a ser 1 y el resto de las columnas va a ser 0, como se muestra en el ejemplo, convirtiendo a red 0, black 0 y orange 0 en la primera fila. Y en la segunda fila va a ser green 0, red 1, black 0, orange 0. Y en la tercera, cuando es black, va a ser green 0, red 0, black 1 y orange 0. Y finalmente con orange, que sería green, red y black, las columnas con 0, y poniéndole 1 a la columna de orange. De esta manera estamos convirtiendo estos elementos categóricos en elementos que son cuantitativos. Dummy encoding. Utilizando el one-hot encoding, vamos a eliminar una columna aleatoriamente. De manera tal que esa columna sí se encuentra representada dentro de los datos, solamente que no existe. A esto, como se muestra en el gráfico, le permite pasar menos datos y representar de mejor manera 4 categorías. Label encoding. Se trata de asignar un entero a una categoría. Por ejemplo, tengo la columna green, red, black, green y entonces yo al codificar por medio del label encoding voy a ponerle a green 1, a red 2, a black 3 y a green 1. Codificación binaria. En este caso lo que vamos a utilizar es una categoría. A la categoría le vamos a asignar un número y a este número lo vamos a convertir en binario, como se muestra en la imagen. Y una vez que lo tengo en binario, lo puedo poner por columnas separadas. Esta es otra forma de representar los elementos de una categoría sin entrar en el one-hot encoding. En algunos casos mejora mucho el rendimiento versus el one-hot encoding. Manejo de valores faltantes. Tenemos que ver que los valores faltantes tampoco son interpretados por una máquina. Por tanto, debemos buscar estrategias o técnicas que nos permitan reemplazar esos valores o eliminarlos para poder procesar un modelo. Imputación. Imputación es un proceso que reemplaza valores faltantes o nulos en un conjunto de datos con estimaciones basadas en valores disponibles. Por ejemplo, si es un número, se lo pueden reemplazar usando la mediana, la media o algún otro algoritmo que nos ayude, como el caso de Random Forest, KNN, para poder estimar cuál es el valor que le correspondería en ese valor de NaN o de null. Y en el caso de las categóricas, cuál es la moda, para tratar de identificar qué valor se puede poner. En el caso del ejemplo, estamos reemplazando los NaNs con el promedio o la media aritmética, sustituyendo los NaNs o nulos con el valor de 25,67. Los valores que están siendo reemplazados son valores que están siendo considerados dentro de la distribución de los datos existentes en la columna edad. Y de esa manera habremos realizado la imputación. Eliminación de filas con valores faltantes. Row deletion. En este caso, lo que nosotros consideramos es cuando existe una fila que tiene un valor faltante, que se lo puede eliminar, de manera tal que el dataset disminuye el número de filas. Como se ve en el ejemplo, tengo un NaN en la fila donde está Juan y otro NaN donde está Paula. Al momento de hacer el row deletion, solamente voy a quedar con 3 filas en el dataset depurado. Eliminación de columnas con valores faltantes. Column deletion. En este caso vamos a determinar en qué columna se encuentran más valores faltantes. Si vemos el ejemplo, tenemos en edad 2 valores faltantes y en teléfono tenemos 3 valores faltantes. Entonces, la columna que tenga más valores faltantes
si es que no existe alguna otra técnica para poder repasar esos valores, sería eliminada, quedando un dataset que teníamos de 4 columnas en ahora 3 columnas, como se ve en el ejemplo. Esperamos que estas técnicas de Feature Engineering mejoren tu dataset para que pueda ser procesado de mejor manera dentro de la creación de un modelo en Machine Learning o inteligencia artificial. Suscríbete al canal, dale like y comparte.